Un saludo cordial, licenciada Maya. Nosotros somos el grupo F con el tema mercados financieros no tradicionales. De manera introductoria vamos a empezar hablando acerca de los mercados financieros tradicionales. Vamos a definir el concepto, algunos aspectos y características específicas para poder comprender de mejor forma nuestro tema central, que son los mercados financieros no tradicionales. ¿Y qué es un mercado financiero tradicional? Es aquel espacio físico o virtual en el que se da un intercambio entre agentes económicos y se establecen los precios en los activos inmersos en este mercado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un mercado tradicional financiero? Es canalizar, el objetivo principal es canalizar los ahorros de las familias y de las empresas para la inversión, para que luego de un tiempo, luego de un periodo, tengan una utilidad o un beneficio y puedan invertir nuevamente la ganancia. Dentro de este mercado existen algunos aspectos o algunos tipos de financiamiento comunes, como lo son las líneas de crédito, el crédito comercial, los descuentos o factoring, las cartas de crédito y el leasing. De manera breve voy a describir cada una de estos tipos de financiamiento, empezando por las líneas de crédito, que son un tipo de financiamiento a corto plazo que buscan cubrir necesidades pequeñas o de caja. Luego tenemos los créditos comerciales, que es otro tipo de financiamiento en el cual las entidades bancarias brindan un crédito en un lapso de 18 meses a 3 años. Y luego tenemos los descuentos o factoring, que es otro tipo de financiamiento que de igual forma las entidades bancarias brindan a cambio de pagarés, giros o otro tipo de títulos de deuda, títulos valores. Existen las cartas comerciales, que comúnmente se conocen en el marco de las relaciones comerciales internacionales, en donde se crea una compra-venta. Finalmente tenemos el leasing, que como lo hemos visto, el leasing en unidades anteriores de esta materia de administración financiera, es básicamente un contrato en el cual el arrendador establece un plazo y un precio por la utilización del bien, y al final de este plazo o periodo, el arrendatario tiene la opción de adquirir el bien, de comprar el bien a un precio determinado, de renovar el contrato inicial o simplemente devolver el bien. A continuación vamos a describir algunas funciones que pueden aparecer en este tipo de mercado. Continuando con la exposición, tenemos los objetivos. En este caso, nuestro objetivo general es conocer el significado y el funcionamiento de los mercados financieros no tradicionales. Y como objetivo específico, que en este caso son dos, tenemos el primero, que es para nosotros ampliar nuestro marco conceptual en cuanto a los mercados financieros. Y como segundo objetivo específico, tenemos que conocer las características que incluye un mercado financiero para poder distinguirlo de uno tradicional y no tradicional. Mi nombre es Catherine Joana López Cepeda y este día les voy a hablar acerca de los aspectos comunes en el mercado tradicional. Como primer punto tenemos las líneas de crédito. Es un financiamiento bancario de muy corto plazo, ya que está dirigido principalmente a cubrir las necesidades de caja. Luego tenemos los créditos comerciales, que son todos aquellos préstamos o trámites financieros que hacen las empresas con los bancos, que normalmente se dan en un tiempo de 90 días a 3 años. Luego tenemos los descuentos o factoring, que es otra operación a través de la cual los bancos otorgan créditos o descuentos a las empresas a través de títulos valores como los pagarés, giros, letras de cambio u otros. Luego tenemos las cartas de crédito, que es una de las acciones posiblemente más conocidas en el mercado internacional, que se crea en una compraventa. Por último, tenemos el leasing. Se realiza un contrato de arrendamiento donde el cliente se le da un leasing con una orden para que se compre un activo, pero a su vez se le da bajo la modalidad de arrendamiento.
Bueno, como siguiente punto tenemos las funciones. Las funciones de este tipo de mercado es poner en contacto a todos aquellos que quieran invertir en él, ¿verdad? O sea, conectar personas interesadas en esto, luego fijar un precio adecuado a los productos, llegar a ciertos acuerdos, ¿verdad? Ante el precio, luego proporcionar la liquidez de los activos, que es el fin principal de este tipo de mercado, y reducir los plazos y costes internacionales para poder obtener una mayor facilidad en la circulación de activos. Entre los principales mercados tenemos el mercado monetario, el mercado de capitales y por último el mercado financiero no tradicional. Dentro de los requisitos para pertenecer a un mercado tradicional es que se debe buscar fuentes de financiamiento que contemple diversas etapas de los activos. ¿Por qué es importante esto? O sea, una persona que quiere invertir en la bolsa de valores es importante que maneje el tema de la inversión y de los instrumentos financieros, pero también es importante que conozca qué tipo de activo va a dar como negociación para el financiamiento, porque de esto dependerán los plazos, las cuotas y los intereses. La mayoría de las empresas que cotizan en bolsa actualmente dan sus activos de negociación, activos corrientes y no corrientes. Dentro de los activos corrientes se clasifican las cuentas por cobrar, los inventarios y las materias primas. Y dentro de los no corrientes, siempre como fase de negociación para financiamiento está la propiedad, plantilla y equipo, mobiliario y equipo, ¿verdad? Pero esto va a depender mucho de la empresa, porque son activos que se mantienen en rotación constantemente y que al final va a dar mayores ingresos, ¿verdad? Va a depender mucho de eso, porque como bien sabemos, los activos se clasifican, ¿verdad? De 1 a 12 meses y de un año para más. Entonces es muy importante que la persona que quiere invertir en la bolsa de valores tenga los conocimientos para poder tomar decisiones correctas. También va a depender mucho, bueno, dentro de los requisitos se encuentran las distintas técnicas de financiamiento que habíamos mencionado anteriormente, y es de convencer a los representantes de la entidad para poder invertir, pero también es de tener en cuenta, ¿verdad?, qué nos beneficia más, cuál va a ser el monto de la inversión, el valor de cada acción o del valor nominal de las acciones, y es importante en cómo se encuentra el mercado actualmente y los intereses que se puedan generar. También hay que negociar los términos que satisfagan los intereses de ambas partes. En este caso podría, acá en negociar los términos es crucial para un mercado tradicional o no tradicional, porque en el caso de los tradicionales siempre tiene que negociar, o sea, qué le sale mejor a ambas partes, ¿verdad? Con la diferencia que se tiene a un intermediario en caso de riesgos por acciones. En el caso de los mercados no organizados, el contrato es bilateral, es decir, de dos partes sin intermediarios. Esto es lo que vamos a ver ahorita y vamos a explicar sobre los mercados no tradicionales. Tienen diferentes términos, se conocen como mercados financieros no tradicionales o mercados no organizados. Actualmente se les reconoce como OTC, Over the Counter, pero estos mercados o los OTC se refieren a ciertos tipos de negocios que tienen una oferta y una demanda como el mercado tradicional, con la diferencia que no tienen como las demás empresas, ya que este tipo de mercado no se basa en una publicidad directa ni indirecta. El punto fuerte de un mercado no tradicional es la venta. ¿Por qué es la venta? Porque se da un contrato bilateral, porque para ese tipo de mercados no tienes que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, un capital mínimo por accionista o cierto capital o qué valor tiene que tener una acción unitaria o el valor nominal de una acción. No te piden estos tipos de requisitos en este mercado no tradicional. Es beneficioso para los inversores pequeños, para los inversores que no tienen cierto capital grande y que no están dispuestos, o mejor dicho, no cumplen requisitos para trabajar o para negociar en la bolsa de valores grande, ¿verdad? En las bolsas de valores oficiales.
o en las corredoras, ¿verdad? También de bolsas. La flexibilidad de estos mercados OTC, de los mercados no tradicionales, significa que se adaptan mejor a las operaciones, que no tienen un flujo de pedidos altos o con requisitos especiales, que es los que estaba mencionando, ¿verdad? No tienen que cumplir ciertos requisitos. Esos mercados desempeñan un papel importante al que recurren inversionistas con distintas necesidades y que no pueden encontrar un producto estandarizado en una bolsa de valores alta, ¿verdad? O una bolsa de valores formal que exija ciertos requisitos para poder pertenecer o invertir dentro de la bolsa. Un claro ejemplo son los mercados, un mercado mexicano. Es una empresa de negocios extrabursátiles. Dice que es el primer mercado alterno de capital y de deuda. Es bien interesante porque el 20% del capital va exclusivamente al fondo de los emprendedores y el 80% pertenece a los empresarios mexicanos del sector privado. Actualmente no existen muchos mercados no organizados que tengan pues empresas o intermediarios. Dentro de las características, los participantes son principalmente grandes instituciones y cada transacción tiene movimiento elevado en cuanto a acciones, ¿verdad? La cantidad de dinero. Su regulación es escasa, incluso nula. No hay espacio físico en donde se ubique el mercado. Hay menos transparencia. Y esto es uno de los temas muy importantes. Vaya, en el caso de las personas que van empezando o que quieren invertir en una bolsa, tienen que tener conocimiento previo, ¿verdad? Y amplio, porque existen riesgos de acciones, riesgos de fraude, y es por eso que se dice que es de menor transparencia. Aquí no hay un intermediario con un banco que dé fe a través de un contrato ante pérdida, ¿verdad? De su dinero, ante pérdidas por acciones o que la bolsa caiga o cierto interés por las acciones o por los bonos, porque los instrumentos financieros son iguales al mercado tradicional, o sea, eso no va a cambiar tanto como acciones, como bonos, como los swaps o los créditos. Eso es muy similar a ambos mercados, con la diferencia que aquí sí existe un riesgo mayor para los que no cotizan en bolsas altas, ¿verdad? Porque puede haber fraude. A nivel de estandarización, los agentes realizan la negociación directamente y definen libremente las cláusulas de los contratos. La negociación es bilateral. Yo necesito a otra persona o a otra empresa para poder hacer el negocio de mis instrumentos financieros y hasta ahí. No necesitamos de intermediarios, no necesitamos de otra organización que nos autorice para poder hacer un contrato. Los precios responden a la negociación de las dos partes. Acá va a depender mucho también de los conocimientos en la bolsa de valores, porque si la tasa está, un ejemplo, ahorita la por acción un 3% a un 8% en el mercado y nosotros dos queremos negociar que lo queremos a un 3%, entonces ahí va a depender mucho de la otra parte de la negociación. En cambio, en una bolsa de valores formal, ya el precio de mercado está estipulado y todos tienen que cumplirlo, ¿verdad? Con intermediarios, claramente. Sus garantías tienen riesgos de contraparte, ya que no existen para intermediario financiero y línea de crédito. Es lo que estábamos mencionando y explicando. Hay mucho riesgo para poder invertir en este tipo de mercado, porque no da seguridad de que tus acciones te garanticen pues una estabilidad o el nivel de porcentajes que vas a tener de ganancia al invertir. Entonces sí es bastante delicado, pero para una persona o para los inversionistas menores sí es bastante beneficioso poder invertir en este tipo de mercado. Mi nombre es Patricia Cordero, yo les estaré dando a continuación del tema de mercados financieros no tradicionales. Como se pudo ver anteriormente, que en los mercados financieros normales o los mercados financieros tradicionales se ocupan diferentes tipos de documentos para su negociación o su venta de productos o servicios. Dentro de esos documentos tenemos los contratos.
Dentro de los mercados financieros no tradicionales existen diversos contratos que son importantes para su seguimiento o para la venta de estos productos o de esos servicios. Dentro de los mercados financieros no tradicionales o popularmente conocidos como OTC, tenemos los siguientes tipos de contratos, los cuales son aquellos contratos que son derivados de tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que se necesita un producto y se obtiene ese producto por otro producto. Es como que se hace un cambio. Entonces, este producto yo lo compré a un precio menor de lo que se tenía estipulado anteriormente. El haber comprado este producto a menor precio y lo vendo a un precio diferente, me va a dar un beneficio en mis flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque se puede ver, se da la diferencia dentro del activo fijo, si en dado caso es un activo fijo, que yo adquiría ese producto como, se puede decir, una alta a un precio bajo, y de ahí yo vendía ese producto a otro precio mayormente o más alto de lo que yo lo compré. Entonces a mí eso me va a dar un mayor flujo de efectivo y eso va a ayudar a que la empresa posea más liquidez al final del periodo, que es muy importante para nosotros. Asimismo, se tiene conocido que los de tasa de interés o ese tipo de contratos son bastante utilizados dentro de las OTC. ¿Por qué? Porque ayudan a mitigar el riesgo más fácil. O no se tiene tanto riesgo con este tipo de productos o este tipo de contratos por lo que se dedica el contrato, ¿verdad? O lo que estipula el contrato. El otro tipo de contrato que tenemos son aquellos que están derivados de materia prima. Como nosotros sabemos, la materia prima son todos aquellos productos que la empresa ocupa o utiliza para su funcionamiento, es decir, para su funcionamiento diario, de día a día. Por ejemplo, para una empresa constructora o una empresa que se dedica a la construcción, podemos decir que su materia prima son los clavos, el cemento, las máquinas constructoras, todo eso es su materia prima. Entonces, este contrato está más regido a lo que la entidad ocupa como materia prima y depende de lo que esta empresa cómo la gestiona esta empresa, ¿verdad? A lo que se dedica, a su giro, se puede decir. También tenemos aquellos que son derivados del tipo de cambio. El tipo de cambio no es que yo voy a cambiar este producto por este producto, o esta persona me va a dar este producto y yo voy a tener este producto. No es como un trueque. El tipo de cambio se refiere al tipo de moneda. Por ejemplo, si yo me voy a Guatemala, ellos ocupan otro tipo de moneda. Entonces, es que yo adquirí un producto o un servicio a diferente precio o a un cierto precio estipulado por el país en donde yo me estoy yendo. También tenemos aquellos que son derivados de renta fija. Con los de renta fija es de que ya se tiene como estipulado el valor de el producto o el servicio que se va a adquirir. Normalmente son bonos gubernamentales o corporativos. ¿Cuáles son los bonos gubernamentales? Eso ya lo estipula cada gobernación o cada lugar de esos. Y ellos ponen la renta que se va a cobrar. Ese tipo de renta, como ya les decía, ya está estipulado, entonces como que por este proceso se va a cobrar tanto, por ese proceso se va a cobrar tanto. Entonces, como ya se sabe cuándo se va a cobrar, no tiene un cambio. Normalmente eso sea como en las alcaldías, por así decirlo. Ya se tiene estipulado que se va a dar por ese procedimiento que se está siguiendo. También tenemos los derivados de renta. Ahí, por si pueda que haya algún tipo de necesidad futuro o pueda que la empresa lo llegue a necesitar para poder mitigar algo. Pero hay otro tipo de dinero que sí se puede invertir, entonces ese dinero es el que nosotros podemos invertir y poder aplicarlo, poder formar parte
del mercado financiero. Por otro lado, podemos decir que los mercados financieros no tradicionales es otro tipo de empresa u otro tipo de mercado que se refieren más que todo a la oferta y a la demanda. Es decir, que se basa más que todo de publicidad directa o indirecta. O sea, no es como que, bueno, yo tengo este producto, lo voy a poner a la venta, lo voy a vender y lo voy a estar controlando. No, esto es más que todo dependiendo de lo que nosotros hacemos como empresa para dar a conocer dicho producto. Por eso decimos publicidad directa o publicidad indirecta. Ya que lo que la publicidad que nosotros le damos a nuestro producto influirá en la forma o la rapidez en que nuestro producto se va a vender o nuestros servicios se van a dar a conocer. Si yo tengo poca publicidad, mi negocio pueda que no crezca. Entonces ahora en día, como les estaba mencionando por lo del COVID, la publicidad ha sido el factor más importante para la mayoría de las empresas. Lo importante o la ventaja principal que tenemos como mercados financieros no tradicionales es de que este sí depende de dónde se encuentra, de lo que lo rodea, para poder aumentar la capacidad que tiene la empresa. Asimismo, podemos decir que como grupo, entender lo que es el mercado financiero no tradicional, nosotros pueda que de manera indirecta hayamos contribuido a los mercados financieros no tradicionales. Entonces eso es muy importante que hayamos conocido sobre esto el día de ahora. Como grupo, como les decía, nos ha funcionado bastante, ya que nos estamos acercando a un diferente tipo de funcionamiento de las empresas, debido a la cuarentena. Entonces esas empresas han tenido que salir al mundo a ser como vanguardistas e innovar en sus procedimientos, ya que se han visto golpeados con esa situación. Entonces ellos han tenido que lanzar a un mercado financiero no tradicional, ya que el factor más importante para la mayoría de las empresas. Lo importante o la ventaja principal que tenemos como mercados financieros no tradicionales es de que este sí depende de dónde se encuentra, de lo que lo rodea, para poder aumentar la capacidad que tiene la empresa. Asimismo, podemos decir que como grupo, entender lo que es el mercado financiero no tradicional, nosotros pueda que de manera indirecta hayamos contribuido a los mercados financieros no tradicionales. Entonces eso es muy importante que hayamos conocido sobre esto el día de ahora. Como grupo, como les decía, nos ha funcionado bastante, ya que nos estamos acercando a un diferente tipo de funcionamiento de las empresas, debido a la cuarentena. Entonces esas empresas han tenido que salir al mundo a ser como vanguardistas e innovar en sus procedimientos, ya que se han visto golpeados con esa situación. Entonces ellos han tenido que lanzar a un mercado financiero no tradicional, ya que todos sus productos se encuentran de manera virtual y así se han hecho conocer bastante gracias a la publicidad que ellos mismos están dando. Para finalizar, tenemos el cuestionario o las preguntas relacionadas al tema, los cuales son, les voy a decir únicamente las preguntas y en la presentación se encontrarán las preguntas con sus respuestas. La primera pregunta es: ¿cuál es el objetivo de los mercados financieros tradicionales? La segunda pregunta: ¿qué tipos de financiamientos básicos hemos conocido hasta ahora? Tercera pregunta: son todos aquellos préstamos que la entidad bancaria brinda entre 90 días y 3 años normalmente. Convencer a los representantes de la entidad de invertir es parte de los requisitos para tomar un financiamiento. Y la última pregunta: dentro de los mercados no tradicionales existe una figura
que garantice el cumplimiento de contratos. Muchas gracias por su atención. Espero que haya podido entender o haya podido añadirse un poquito más de conocimiento gracias a nuestra exposición. Para nuestro grupo sí significó bastante porque es de suma importancia saber lo que nos está rodeando ahora en nuestro país y en nuestra actualidad. Y esto nos va a ayudar también para nuestras carreras, en los diferentes tipos de carreras que nosotros tengamos, ya que el mercado no tradicional es lo que tenemos hoy en día. Entonces, como profesionales puede que no lo veamos tanto ahorita, pero en un futuro puede que sí nos afecte de una manera directa. Muchas gracias, bendiciones y gracias por su atención nuevamente.